La doctora Alicia Pereda es doctora en Ciencia Social con especialidad en Sociología por el Colegio de México, es maestra en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, grado obtenido con mención honorífica, especialista en Estudios de la Mujer por el Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer del Colegio de México, licenciada en Filosofía y Pedagogía por la Universidad Federal de la Patagonia Austral en Argentina. Es profesora titular de tiempo completo en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Ajusco. Es integrante de la línea de generación de conocimiento, diversidad sociocultural y lingüística en la Maestría en Desarrollo Educativo de la Universidad Pedagógica Ajusco. Además es integrante de la línea de generación de conocimiento, hermenéutica y educación multicultural del doctorado en educación también de la Universidad Pedagógica Nacional. Es responsable técnica del proyecto Inclusión de la Perspectiva de Género de manera transversal mediante el uso de las nuevas tecnologías, financiado por el CONACYT, que por cierto van a tener noticias de este proyecto porque vamos a hacer cosas dentro de un par de meses con este proyecto que es muy interesante. Ella es integrante del equipo del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, que tuvo a su cargo elaborar el estado del conocimiento producido entre los años del 2002 al 2012 en el área Violencia, Indisciplina y Convivencia. Además, coordina el capítulo Violencia de Género y Violencia en contra de las mujeres en el ámbito educativo. También coordina el capítulo Disciplina e Indisciplina Escolar, un estado del conocimiento. ¿Y para qué les digo la cantidad de publicaciones que nuestra amiga tiene sobre el tema de la mujer y la violencia de género? Un aplauso para ella. Okay. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Me da gusto estar aquí. Les agradezco muchísimo a todos los académicos y a la presidenta del Colegio de Hidalgo por la invitación, por la amabilidad, y también a ustedes por estar aquí y darme la oportunidad de compartir algunos resultados de esta investigación que estuvimos realizando con el Consejo Mexicano de Investigación Educativa en el área de violencia en contra de las mujeres y violencia de género en educación. Les comento que esta investigación se realiza aproximadamente cada 10 años. El COMIE, que es este consejo del que les estoy hablando, trata de reunir toda la investigación que se ha realizado en México en el campo educativo sobre distintas temáticas. Una de estas temáticas es violencia, indisciplina y convivencia. Y por primera vez en este estado del arte, donde hemos hecho la búsqueda de la investigación realizada desde el año 2002 al 2012, por primera vez se incluyó la violencia de género y la violencia en contra de las mujeres en el ámbito educativo como un campo o como un subcampo específico. Entonces era un momento muy bueno, digamos, muy interesante para abrirle camino a toda la investigación que se ha producido en los últimos 10 años sobre esta temática. ¿Quiénes son los que producen investigación sobre esta temática? Bueno, son académicos, son docentes, son estudiantes de licenciatura, maestría, doctorado, que como parte de sus trabajos recepcionales realizan algún tipo de estudio, de investigación sobre diversos temas. Nosotros nos concentramos exclusivamente en las temáticas de violencia de género y violencia en contra de las mujeres. Y encontramos 95 productos. Hicimos un rastreo, seguramente algunos trabajos han quedado fuera, ¿no es cierto? Es lo más probable que algunos trabajos hayan quedado fuera. Buscamos en distintas bibliotecas en línea, fuimos a bibliotecas no en línea, en papel, rastreamos en revistas que tuvieran ISBN o en ponencias, artículos arbitrados, etcétera, y logramos encontrar 95 productos. Entonces lo que yo les vengo a compartir ahora es los resultados de esa investigación, es decir,
un poco la presentación de hoy es tratar de responder o comentarles cómo se investiga la violencia de género y la violencia en contra de las mujeres en el campo educativo, y una investigación a cargo de los propios agentes educativos. Creo que eso es interesante, ¿no? Bueno, y eso es un poco lo que yo les vengo a presentar en el día de hoy. Acá lo que les estoy mostrando es cómo constituimos la muestra. Ahí están los 95 productos, la agrupamos, tomamos en cuenta un poco, fue como una estrategia política, les podría decir, para darle cabida a esta temática en el campo educativo, una temática que a veces no es demasiado bienvenida, ¿verdad? Porque es una temática que genera problemas. Es decir, tenemos esta situación, bueno, ¿y ahora qué hacemos, verdad? No es hablar de cualquier cosa cuando uno habla de violencia, y de violencia de género y de violencia en contra de las mujeres. Entonces, un poco la decisión que tomamos, y hablo en plural porque trabajé con otras dos colegas, otras dos estudiantes, para hacer todo este trabajo, tomamos la decisión de incorporar todo el material que encontráramos. Es decir, en esta ocasión no fuimos selectivas, es decir, no nos pusimos así rigurosísimas, que si utiliza el género así o si utiliza el género asado, no. Dijimos, vamos a darle cabida a toda la investigación educativa sobre esta temática. ¿Para qué? Para abrirle un espacio al tema dentro del COMIE, ¿verdad? Bueno, entonces todo lo seleccionamos, todo lo incluimos. Y como ustedes verán, la mayor parte de la producción la tenemos en lo que corresponde a artículos en revistas y libros. Estos artículos en general surgen como resultado de investigaciones que han hecho, digamos, los propios docentes o estudiantes de distintas carreras dentro del campo, y que luego sintetizan resultados, hallazgos y los presentan en artículos. Entonces, una primera conclusión que podemos obtener hasta aquí es que en general la investigación educativa sobre el tema ha estado a cargo. La gran investigación, o sea, las investigaciones que abarcan el ámbito nacional o ámbitos regionales, ha estado a cargo, por supuesto, del Estado. Pero la investigación más cotidiana, más minuciosa, más pequeña, ha estado a cargo de estudiantes o de pequeños equipos de docentes investigadores, en muchos casos que financian por sí mismos la investigación, y eso va a determinar, digamos, ciertas características de lo que se ha logrado, ¿no? Vamos a ir viendo eso a medida que avanzamos. Bueno, una de las preguntas que nos hicimos fue en qué niveles del sistema educativo se ha puesto mayor atención. Y como ustedes pueden ver ahí en esas dos marcas de color amarillo, hay dos niveles que han tenido mayor importancia o mayor atención, que son la educación secundaria, probablemente porque hay un mito, digamos, en relación con que los alumnos en secundaria son los más agresivos, etcétera, que es toda una construcción social que hacemos de la adolescencia, de los jóvenes, o que se ha hecho, que prevalece todavía, en el sentido de que, bueno, en la secundaria es donde los chicos generan más problemas de disciplina, de violencia, etcétera. Y también en la educación superior. Hay otros niveles como el preescolar que recién ahora empiezan a llamar la atención, y bueno, y en realidad para las personas que están trabajando esta temática les podemos decir que situaciones de violencia de género y de violencia en contra de las mujeres se concretan en todos los niveles del sistema educativo. Y otra cosa que, bueno, voy a ir adelantando y voy a ir revolviendo un poco, una de las apuestas o una de las ideas que también quisimos empezar a marcar en este artículo, que luego se va a publicar, va a estar en línea en la página del COMIE, es
la idea de que nos gustaría empezar a pensar, no solo porque nos gustaría, sino después podemos comentar los beneficios también de pensar así, pensamos que las violencias en la escuela, las distintas violencias en la escuela, admiten y necesitan una lectura con perspectiva de género. En lugar de estar pensando la violencia de género o la violencia en contra de las mujeres como un caso más, ¿me entienden? O sea, tenemos violencia psicológica, violencia sexual, violencia económica, violencia de esta, violencia de la otra, y también tenemos la de género. Nosotros pensamos que la violencia de género no es un caso más. Si pensamos el género, la idea de género que tenemos, esta categoría relacional que habla de todo lo que sabemos sobre el género, entonces realmente tenemos que pensar que todas las violencias, en tanto ocurren entre sujetos con sexo y género, admiten una lectura desde el género. Es decir, el género permite mirar, permite una ventanita más para tratar de entender de una manera más acabada este fenómeno, ¿no? O esta problemática. Bien, sigo. Otra pregunta que nos hicimos fue en relación con los sujetos de estudio por nivel educativo, es decir, a quiénes se investiga más en relación con la violencia. Y bueno, para ser coherentes con el cuadro anterior, como ustedes ven en los números, los más investigados son los estudiantes de ambos sexos. Luego tenemos, pero muy lejos, ¿no? Se fijan en los números, en esas dos columnitas que están marcadas como naranjas, las autoridades y los docentes y los estudiantes y docentes. Es decir, se investiga sobre todo la violencia entre estudiantes de ambos sexos, también apoyados en un supuesto. ¿Y el supuesto cuál es? El mismo que decía yo recién, ¿no es cierto? Que la violencia en general, o sea, ahí hay una idea de fondo detrás que yo creo que también hay que empezar a cuestionar, que los violentos son los estudiantes. Y un poco todo este énfasis que ha recibido en los últimos años el tema del bullying, por ejemplo, es una manera, me parece a mí, bastante elegante de pasarle la pelota a un sector de la cancha, lo cual impide que se vea la cancha completa, ¿se entiende? Es decir, poner el énfasis en la violencia entre estudiantes y asociar el bullying con violencia entre estudiantes invisibiliza, contribuye a invisibilizar expresiones de violencia que se concretan entre adultos dentro de las instituciones educativas, de los adultos hacia los jóvenes y de los jóvenes hacia los adultos también, ¿no es cierto? Pienso que eso también es una manera de abordar este problema que sería conveniente comenzar a cuestionar y a modificar, ¿no? Bueno. Con respecto a cómo se utiliza la categoría género. Bueno, la categoría género, nosotros de toda la investigación que encontramos, tratamos de agrupar este uso, los usos, y identificamos estos ejes de análisis. Y luego comenzamos a preguntarnos qué consecuencias tiene para la producción de conocimiento pensar el género de una u otra manera, ¿no es cierto? ¿Qué consecuencias tiene para lo que viene después? Entonces vimos que se utiliza el género como variable o como sinónimo de sexo, ¿no? También se lo utiliza como categoría relacional, es decir, se centra la atención en las relaciones entre los géneros y o en el interior de cada género. También hay otra tendencia a centrar la investigación en las mujeres o en los varones, aun cuando en este caso se utiliza la noción como categoría relacional. De todas maneras, se sigue tendiendo a mirar solo a las mujeres o mirar solo a los varones. Si cualquier cosa, por favor, me preguntan, si no soy clara, me dicen. Otra manera de abordar la investigación ha sido centrarse en las identidades, en los roles y en los estereotipos de género. Otra manera es emplear la noción, pero sin teorizar
el concepto, es decir, sin hacer ninguna reflexión teórica. Se pone la palabra, se usa la palabra. Esto es una investigación sobre violencia de género. Ahora, ¿cómo entienda el investigador o la investigadora la expresión? Bueno, quién sabe, ¿no? O hay que inferirlo a partir de lo que uno va leyendo. De algunas otras maneras, por ejemplo, se utilizan categorías, por ejemplo, se habla del género como adiestramiento, el género como ideología, ¿no? Entonces, otras maneras de pensar el género. Y también encontramos casos en los cuales no se menciona la noción, no se la utiliza, pero se presentan los resultados diferenciados por sexo. Bueno, la pregunta que nos hicimos, como les decía antes, es ¿y qué consecuencias tiene para la investigación educativa abordar el género desde cada uno de estos lugares? Bueno, cuando trabajamos el género como sinónimo de sexo o como una variable, ¿no?, que equivale a sexo, lo que estamos aquí perdiendo es toda la riqueza del debate teórico que hay y toda la producción que se ha dado en torno a esta categoría, ¿no es cierto? Es decir, simplemente invisibilizamos toda esta dimensión relacional del género, todo el aporte teórico, etcétera, queda totalmente obnubilado o velado. Y el otro problema que tiene trabajarlo de esta manera es que, por lo menos en el campo educativo, si equiparamos sexo y género, podemos llegar a pensar que el día en que se equipara la matrícula por sexos, es decir, el día que hay igual cantidad de varones que de mujeres en la escuela, o que si las mujeres sobrepasan a los varones en la universidad, que es lo que últimamente ha estado pasando, bueno, entonces ya logramos la igualdad de oportunidades, ya se logró la equidad, pasemos a otro tema, ¿verdad? Entonces, cuando uno utiliza la categoría hay que tener estas reflexiones que acompañen el uso para saber cuáles son las consecuencias que tiene para nuestra investigación lo que estamos haciendo, ¿verdad? Bien. Como categoría relacional centra la investigación en las relaciones entre género, o sea, el inciso B. Bueno, esta sería una manera muy productiva, muy rica de utilizar la categoría género, es decir, tener en cuenta, digamos, que cuando hablamos de género no hablamos solo de situaciones de desigualdad que viven las mujeres, estamos hablando de relaciones, de interacciones no solo entre varones y mujeres, estamos hablando de interacciones y relaciones entre mujeres, entre varones, ¿no? Ustedes podríamos decir, bueno, y es auspicioso que 30 trabajos estén enfocados desde este lugar, ¿verdad? Pero inmediatamente después vayan al inciso C y vean que es casi igual la cantidad de trabajos que utilizan la categoría, pero no teorizan al respecto. Entonces, el entusiasmo inicial decae un poco. ¿Por qué? Porque utilizar una categoría y no decir, bueno, voy a entender por esta categoría tal cosa, y se ha planteado o se ha utilizado de estas y de estas y de estas otras maneras, y estas maneras de utilizarla me permiten ver esto, pero estas otras me permiten ver esto otro, y yo me voy a plantar en este lugar para X, todo eso que llamamos teorizar y construir nuestro entramado teórico. Bueno, si no lo hacemos, lo que estamos perdiendo nuevamente, ¿qué es? Es toda esa riqueza, estamos utilizando el sentido común. O sea, estoy utilizando la categoría género como la puede utilizar cualquier persona, y entonces, como, bueno, yo les digo a mis estudiantes a veces, bueno, entonces llamemos a cualquier persona que venga a hacer sus investigaciones, total, si la vamos a utilizar desde el sentido común, ¿para qué estamos trabajando aquí tan duro, verdad? Bueno. Algo interesante, yo había leído mucho sobre género en educación, sobre investigaciones, me estoy refiriendo al inciso D, cuando se utiliza centrado en identidades, roles y estereotipos. De antemano vieron que cuando uno empieza a hacer una investigación, uno va con ciertos presupuestos, con ciertas ideas,
Y una de mis ideas, a partir de lo que había leído hasta ese momento, era que iba a encontrar muchísima investigación centrada en los famosos identidades, roles y estereotipos, ¿no? Y yo decía, qué flojera, ¿no? Porque siempre estamos repitiendo lo mismo. ¿Y por qué digo que flojera? Bueno, afortunadamente apenas encontramos 15 investigaciones, ¿no? Desde esta perspectiva. ¿Y por qué digo que flojera? Bueno, primero porque hay mucha investigación que ya se ha hecho sobre identidades, roles y estereotipos para concluir que las nenas hacen esto, los nenes hacen esto, ¿verdad? O sea, pero eso tiene un riesgo. Y es el hecho de que, como seguimos repitiendo hasta el cansancio de que las nenas hacen esto y los nenes hacen esto, terminamos nosotros contribuyendo a reproducir esos estereotipos que queremos modificar, ¿no? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, ni siquiera se confronta, se cuestiona, nada. Volvemos a hacer un listado, un inventario de cómo se reproducen esos estereotipos en la escuela, qué hace la maestra. Y la verdad no hay muchas variaciones entre las escuelas de distintos lugares, porque todos compartimos redes de significados, todos estamos viviendo en este mismo presente. Entonces, bueno, ya ha habido mucha investigación en ese aspecto, ¿no? Pero afortunadamente encontramos poca. Bien, y con respecto al inciso C, la investigación que se centra en las mujeres o en los varones, estas investigaciones tienden a ser un poco parciales, es decir, casi como que aun cuando digan que trabajan género, de todas maneras siguen mirando demasiado el campo o de las mujeres o de los varones. Y aquí lo que se corre un poco el riesgo es de que, como la categoría género es una categoría relacional, es decir, que se refiere siempre a vínculos, a maneras de interacción, a formas de organizar las relaciones en la sociedad, en las instituciones, entre personas de distinto sexo y del mismo sexo, pero de distinto sexo, esa es la idea del género, corremos el riesgo de olvidarnos de tener en cuenta esa dimensión relacional, pero va a estar siempre presente ahí. O sea, vamos a utilizar la mirada sobre las mujeres y vamos a dejar de ver qué sucede en el campo de los varones, pero de todas maneras ese dato va a estar presente, aunque invisible para nuestros ojos, como decía el Principito, y no para bien, porque va a estar incidiendo en los resultados de nuestras investigaciones. Y nosotros no nos vamos a dar cuenta, ¿no? Entonces, en ese sentido hay que ser un poco cautelosas o cautelosos cuando nos centramos en un solo sexo, digamos, ¿no? Sexo y género. Bueno, sigo. Luego, otra pregunta que nos hicimos en el trabajo fue ¿cómo se ha definido, cómo se está usando el concepto de violencia de género, cómo se está usando el concepto de violencia en contra de las mujeres y la pregunta también anterior, ¿qué consecuencias tiene utilizar ese concepto de una u otra manera? ¿Qué consecuencias tiene para la construcción de conocimiento, del conocimiento que yo quiero construir? Bueno, y fíjense, este es un concepto que ha ingresado en épocas recientes, realmente en los estados del conocimiento anteriores, los que van del año 2002 para atrás, digamos, no se había incorporado esta perspectiva. Hay algo que aquí es muy interesante, que me lo salté, pero ahora lo voy a decir. ¿Cuándo empieza a aparecer el interés de la investigación educativa por esta problemática? ¿Y por qué? Y bueno, una de las razones, por supuesto, tiene que ver con los compromisos internacionales que ha suscrito México y a raíz de los cuales se han empezado a plantear leyes, etiquetar presupuestos, etcétera, etcétera. Pero la década del 2000 al 2010 o 2002 a 2012, que es más o menos donde nosotros estuvimos estudiando, muestra y eso es gratificante, yo creo, a mí, por lo menos a mí me da gusto,
muestra cómo empieza, cómo todo ese esfuerzo que se está haciendo desde distintos ámbitos y sectores, cómo empieza a ingresar paulatinamente al campo educativo, cómo empieza a ingresar a la academia. Claro, como es reciente, hay que ver cómo entró, cómo está entrando, y por eso hay que seguir reflexionando sobre la manera en que estamos utilizando estas categorías y conceptos. Y fíjense, hay dos columnas o casillas marcadas con amarillo. Es casi de la misma cantidad de investigaciones encontramos entre las que utilizan violencia de género y violencia en contra de las mujeres como sinónimos, por un lado, y las que utilizan ambos conceptos y no los problematizan. Bueno, utilizar ese concepto sin problematizarlo, vuelvo a repetir lo que dije para el género, ¿no es cierto? Es como desde el sentido común, ¿no es cierto? No sé dónde estoy parada, no sé dónde están parados los investigadores, entonces es difícil dialogar con ellos porque están utilizando el concepto desde el sentido común. Pero utilizarlos como nociones equivalentes también tiene su problema. Probablemente ustedes también lo han escuchado usar así. En general, por ejemplo, en los medios de comunicación, cuando se habla de violencia de género, se piensa en la violencia que se ejerce en contra de las mujeres, ¿o no? Sí, ¿verdad? Bueno. Y nosotros en este trabajo y en otros trabajos que estamos haciendo, quisimos pensar en separar estos conceptos, es decir, considerar la violencia de género como un concepto abarcador de la violencia que se ejerce en contra de las mujeres, pero también en contra de los varones por razones de género. Y en ese sentido, yo creo que, y eso pienso que es un aporte que puede hacer la investigación educativa al campo de los estudios de género, la escuela es un escenario fantástico, bueno, fantástico, un escenario muy propicio, muy oportuno, para observar precisamente la violencia de género que se ejerce contra los varones, y no solo contra los varones que evidencian una preferencia sexual distinta de la heterosexual, sino también la violencia que los varones deben ejercer sobre sí mismos para poder llenar el ideal de masculinidad dominante en nuestras sociedades. Es decir, para ser varón hay que ser agresivo, nos guste o no. Y eso no tiene nada... Bueno, otra cosa que sería importante analizar y debatir y pensar es, en mucha bibliografía que recibimos, por ejemplo, de otros países, por ejemplo de España, hay una tendencia a considerar que hay una agresividad que es positiva y otra que no lo es. Y a esa agresividad positiva se la asocia con el impulso vital, con la asertividad, etcétera, etcétera. Sería bueno empezar a pensar otros conceptos para referirnos a la asertividad y al impulso vital. Y a lo mejor llamar al impulso vital y a la asertividad, asertividad. ¿Por qué? Porque inmediatamente al mencionarlo como agresividad positiva, o sea, sí me explico, ¿verdad? Cuando hablo de esta energía para enfrentar la vida, todo ese rollo, cuando yo la cubro con el nombre de agresividad, lo que estoy haciendo o lo que corro el riesgo de hacer, estoy hablando a partir de la experiencia de trabajar con maestros, con estudiantes que están haciendo tesis, etcétera, se genera una confusión, porque entonces parece que hubiera una cierta clase de agresividad que es positiva y permisible y otra clase de agresividad que no. Y eso nos mete en una encrucijada, ¿verdad? Nos mete en una especie de atolladero. Porque ¿quién decide cuándo una agresividad fue producto del impulso vital y cuándo es una agresividad negativa? Entonces, eso también sería un concepto que por lo menos en el campo educativo tendríamos que empezar a limpiar y a quitar esta idea de que hay agresividades positivas. En realidad las agresividades no son positivas. Y si queremos asociarla con un impulso vital, pues llamémosle impulso vital, ¿no? O asertividad, ¿no? Bueno.
ahora ya me fui un poquito por la tangente, pero voy a volver. ¿Cuál ha sido el motivo de utilizar violencia en contra de las mujeres y violencia de género como sinónimo? Hay una historia de los conceptos. En este artículo que elaboramos para el COMIE hicimos un rastreo de la historia del concepto. No se las voy a contar aquí porque así dejo alguna sorpresa y les vaya y ojalá que cuando se publique lo busquen al artículo. Pero tiene que ver con decisiones que son políticas de los movimientos feministas en el sentido de dar visibilidad a una situación de desigualdad, de desventaja y de sometimiento y de violencia que han vivido y viven las mujeres, ¿no es cierto? Entonces se empezó a poner el énfasis, digamos, en la violencia de género es violencia en contra de las mujeres. También porque, digamos, vivimos en una sociedad donde la organización se da de tal modo que quienes ocupan, aunque sea simbólicamente, la posición dominante son los varones, ¿no es cierto? Y de esa manera, era una manera, digamos, de encontrar herramientas, de encontrar argumentos y de poner el énfasis en esa situación de desigualdad que es estructural, ¿no? Que es social, que repercute, por ejemplo, bueno, me imagino que ustedes tendrán muchísimos ejemplos, pero pongo dos o tres. Por ejemplo, en el hecho de que por igual trabajo no necesariamente las mujeres reciben igual remuneración, por el hecho de que, por ejemplo, en la última encuesta que hizo la CONAPRED, un alto porcentaje de mujeres consideraban que era correcto y justo que los varones reciban más retribución que las mujeres por el mismo trabajo. Y eso no es porque las personas que contestaron la encuesta sean sonzas o no es que sean sonzas. Quiere decir que esas personas, que esas mujeres que piensan de esa manera, que es una manera de auto-perjudicarse, es meterse un autogol, ¿verdad? Bueno, pero ¿por qué pensamos así? Porque vivimos en un mundo en donde somos socializados para pensar de esa manera, para pensar que eso es lo correcto y para sentir que si la pareja que tenemos al lado no nos puede mantener, entonces no nos merece como pareja, ¿verdad? No da el ancho, ¿no? Entonces, pienso, digamos, este rastreo de la historia de los conceptos nos lleva a pensar, a afirmar que se utilizó como una estrategia política este vínculo entre violencia de género igual a violencia en contra de las mujeres, para llamar la atención, para decir, aguas, aquí hay un problema muy grande. Por supuesto que eso dejó fuera, eso invisibilizó esta otra forma de violencia, la que sufren los varones para hacerse varones y para ser reconocidos y respetados como varones socialmente, ¿no? Entonces, por eso, después de este camino andado, o por ejemplo, la violencia que sufren los varones más viejitos o los varones más jovencitos, a manos de los varones que están en la franja de lo que sería la edad dominante, la edad de tener el poder y el prestigio y el reconocimiento. ¿Sí se entiende lo que estoy diciendo? Bueno. Entonces, lo que nosotros planteamos aquí en este artículo, que además, ¿por qué insisto? Porque son artículos que luego son muy consultados por los estudiantes que están haciendo sus tesis de licenciaturas, de maestrías, de doctorados, etc. Entonces, no solo nos limitamos, no nos queríamos limitar a hacer un recuento de lo hecho, sino también, bueno, plantear algunas propuestas, tirar algunas líneas que pudieran seguir o ser retomadas después, ¿no? Entonces, lo que planteamos ahí es, bueno, en este momento es necesario empezar a visibilizar también esa otra forma de violencia y empezar a pensar en la violencia de género como un gran paraguas bajo el cual ubicamos las violencias en contra de las mujeres y las violencias en contra de los varones. Bueno, como conceptos diferentes, o sea, lo que podemos concluir aquí mirando rápidamente es
Fíjense, que todavía, que es muy nuevo este concepto, se está utilizando, es muy reciente el uso en el campo educativo y entonces todavía hay que trabajar mucho más, hay que trabajar, ¿por qué? Porque cuando surgen estos problemas, fíjense, estoy segura que aquí pasa lo mismo. Se detecta un problema social y ¡bum! Órale, ¿no? Vamos a resolver el problema social, vamos a diseñar estrategias de intervención, vamos a diseñar políticas, vamos a poner propuestas en acción para tan. Y es necesario actuar así, porque hay cosas que no dan tiempo para que uno diga, no, primero voy a aclararme el concepto y luego voy a salir a resolver el problema. En general los movimientos funcionan al revés, ¿no es cierto? Pero después de 10 años, donde se ve la influencia y se ve el esfuerzo de los movimientos de mujeres, de las feministas, se ve el esfuerzo de las organizaciones no gubernamentales, se ve el esfuerzo del Estado mexicano para incorporar la perspectiva de género, para atender esta problemática en la legislación, en la investigación, etcétera. Creo que en paralelo conviene empezar a repensar o a, sí ahora, reflexionar en estas cuestiones, ¿verdad? Bueno, me gustaría llamarles la atención sobre el inciso E, como medio de asegurar una correcta actuación de género. Aquí hay pocos trabajos. Apenas está entrando esta idea. Esta idea permitiría trascender, ir más allá de estudiar si es la violencia en contra de las mujeres o si es la violencia en contra de los varones, sino más bien pensar en que a hombres y mujeres se les exige una cierta actuación de género y que cuando no dan el ancho, ese no dar el ancho o ese salirse de lo esperado es sancionado. Esto nos permitiría ir más allá de los estereotipos y los roles, ¿o no? En lugar de decir, las mujeres hacen esto, los hombres hacen esto, el que no hace esto o la que no hace esto es sancionada. A ver cómo son sancionados, a ver qué es lo que hace uno, a ver qué es lo que hace otro, qué es lo que ya se ha investigado un montón. Tal vez ahora, en lugar de pensar en géneros fijos, porque además los géneros no son fijos, lo que se considera correcta actuación de género en Pachuca, en el centro de la ciudad, probablemente no sea lo mismo que se considera correcta actuación de género en la Sierra de Guerrero. ¿No es cierto? Entonces, esto daría la posibilidad de un uso mucho más flexible de la categoría y además no casarnos con roles fijos, ¿no? Bueno. Y también, fíjense, hay poquitos trabajos como expresión de discriminación, es decir, hay como una dificultad en la investigación educativa y también si nos ponemos a escuchar los medios y etcétera, hay como una dificultad para entender que la violencia en contra de quien sea, en este caso mujeres y hombres, es una expresión, viola los derechos humanos de esas personas. Entonces, por lo tanto, es discriminatoria, ¿no? Esto nos permitiría también complejizar ese enfoque, hacerlo mucho más rico y salirnos de los famosos roles y estereotipos. Ustedes dirán, ¿por qué yo soy tan insistente con los roles y estereotipos? Porque ha sido una estrategia muy utilizada en el campo educativo, es decir, en algún momento se ha pensado que si cambio los roles, si hago que las mujeres en lugar de hacer esto hagan esto y los varones hagan esto otro, entonces tengo el problema del género resuelto. Y les voy a contar una anécdota de un estudiante maestro que estaba haciendo su investigación, su tesis, y entonces dice, maestra, yo ya resolví el problema de la igualdad de género. Entonces le digo, bueno, a ver, platíqueme, ¿cómo lo ha hecho? Entonces, esto es verídico, yo lo cuento como cuento, pero esto es verídico. Entonces le digo, bueno, a ver, cuénteme cómo lo ha hecho. Y me dice, mire maestra, yo he puesto a los varones a hacer tejido, junto con las chicas, en la clase de, no sé, manualidades. Los varones tienen que tejer. Y en mi clase todos tejen. Le digo, y con eso ya estoy dando un paso hacia la igualdad. Bueno, maestro, le digo, me parece muy bien. Ahora le pregunto,
¿Y qué medidas ha tomado usted para que cuando los chicos, esos chicos que están tejiendo en el salón de clases, salgan al recreo, no sean sujetos de burla, de discriminación, no se agarren a palos con los compañeritos que les van a decir de todo menos bonitos? Es más, maestro, le digo, ¿y qué estrategias ha diseñado para que los papás y las mamás de esos chicos a los que usted pone a tejer no lleguen a la escuela y lo quieran agarrar también a golpes o hacer que lo expulsen o lo que sea? Porque no se trata de un cambio de roles, pero esa lógica ha estado muy presente. Si ustedes leen trabajos de las décadas pasadas, esa lógica ha estado muy presente. Si cambio los roles, el problema del género está resuelto, ya logré la igualdad. Esto no es un problema de roles. Y aquí quiero entrar en otra cuestión que no se ha trabajado en el campo educativo prácticamente nada. Justamente este énfasis puesto en los roles, en las identidades y en los estereotipos ha opacado otra dimensión del género, que es las relaciones de poder. Hay una definición muy buena que se sigue utilizando de una historiadora que se llama Joan Scott, que está en un libro que publicó el PUEG hace varios años, que se las recomiendo, que ella dice: el género hablar de género implica hablar de una doble dimensión, implica hablar de un elemento que está presente y que define lo que son las relaciones sociales entre personas de distinto sexo, y que nos está diciendo todas las relaciones sociales son sexuadas. No pueden escapar a esta lógica del sexo y del género, porque estas relaciones se dan entre personas que tienen sexo y que tienen género. Entonces, todas las relaciones sociales se pueden estudiar o están atravesadas por eso, por sexo y género. Pero a la vez, ese atravesar las relaciones sociales por el sexo y el género implica ubicarnos o entender que el género organiza las relaciones sociales y que el género es una dimensión del poder. Esto significa que nos quedamos cortas cuando hablamos de estereotipos y roles e identidades si no tenemos en cuenta que esa construcción social de roles, estereotipos e identidades no se hacen porque sí, no surgieron de la nada y porque a alguien se le ocurrió y porque, un buen día descubrimos que las mujeres somos buenas para esto y los varones son buenos para lo otro. No, esto detrás o junto con todo esto se están definiendo posiciones sociales, posiciones en el mundo, y al definir posiciones en el mundo yo estoy también habilitando a ciertos sujetos para hacer ciertas cosas y excluyendo a otros para hacer esas mismas cosas. ¿Se entiende? El hecho de que poseamos un cuerpo que nos permite tener hijos, que nos permite amamantar, etcétera, etcétera, todo este rollo, no tiene que ser un destino que nos condena a estar encerradas en la casa o que determina que no podamos ingresar. Por ejemplo, en la época de mi abuela no podían ingresar a la universidad. ¿Por qué? Porque tenía ovarios. Es una cosa bastante curiosa, ¿verdad? O el hecho de que por el mismo trabajo se cobre distinto sueldo y un sueldo inferior las mujeres. ¿Por qué? Porque puede amamantar. Pero qué cosa tan curiosa, ¿verdad? Entonces, de lo que estamos hablando ahí es de relaciones de poder. Esa dimensión del poder, por lo menos en el campo educativo, no se ha tematizado. Nos hemos quedado en el tema de cómo hacer para superar la desigualdad, qué jueguitos podemos inventar para sensibilizar, qué jueguitos podemos... Pero de lo que estamos hablando acá no es solo de sensibilizar, y se los digo, yo he trabajado mucho tiempo dando talleres y sensibilizaciones por toda la República, y entonces la conclusión después de mucho tiempo es que esas sensibilizaciones pueden ser muy efectivas en el momento, es decir, la gente claro que se conmueve, porque todos somos sensibles, todos nos afectan, nos duelen las cosas que les pasan a los demás y a nosotros mismos y mismas, pero es una cosa que pasa a nivel de la epidermis. Cuando uno, además de sensibilizar, se compromete con algo, con lo que se está comprometiendo es con cambiar
las cosas, con aportar su granito de arena en el lugar donde uno está para que las cosas se reviertan. Como nosotros pensamos que el ámbito educativo es un ámbito ideal para generar experiencias y situaciones de cambio, entonces en este artículo por lo menos enfatizamos bastante el hecho de que cuando hablamos de género hablamos de relaciones de poder. Y cuando hablamos de relaciones de poder estamos hablando no solamente de situaciones de dominio y subordinación de varones sobre mujeres, sino que estamos hablando de relaciones de poder entre mujeres, entre varones, que ese es el otro aspecto que quedó muy opacado en esta lucha por defender los derechos de las mujeres, ¿no? Quedó un poco opacado el hecho de que también entre las mujeres hay juegos de poder y juegos fuertes, ¿no? Bien, paso. Los veo con cara de sueño. ¿Quieren hacer una ronda de preguntas? ¿No? Bueno. Otra cosa que quería decir con respecto a esto es que si nosotros nos mantenemos en la idea de que la violencia en contra de las mujeres y la violencia de género son lo mismo, entonces corremos el riesgo de pensar que el problema de la violencia es un problema de las mujeres y que afecta solo a las mujeres y que en el contexto escolar, bueno, es un problema que tienen que resolver ellas y que hay que tomar medidas para ellas. Y como les decía antes, creo que la escuela es un escenario absolutamente idóneo para hacernos ver todas estas otras maneras de socialización que vamos atravesando, que no solo las atraviesan las mujeres, sino los varones, y que los ponen en situaciones de violencia y de riesgo. Bueno, otra pregunta que nos hicimos fue con respecto a los métodos. ¿Qué métodos ha privilegiado la investigación educativa para trabajar, para indagar? Vemos que los más utilizados son mixtos, o sea, cuando hablo de mixtos me estoy refiriendo, por ejemplo, a cuestionarios y a entrevistas, o a investigación documental y entrevistas y cuestionarios, etcétera, ¿no? Luego tenemos encuestas de alcance nacional, esas son generadas por el sistema educativo o por distintas dependencias gubernamentales, y luego vemos que tenemos entrevistas individuales y entrevistas grupales. Esto en parte pienso que se debe al hecho de que la mayoría de la investigación la hacen investigadores individuales o pequeños equipos. La mayoría de las veces sin ningún tipo de apoyo institucional, es decir, son trabajos que hacen docentes en la escuela donde trabajan o en la escuela de la directora amiga de donde trabajan. Esto en muchas ocasiones le quita validez, tengo que decirlo así con toda la crudeza, le quita validez a los resultados, porque no hay realmente, no se siguen criterios metodológicos que aseguren la validez, la confiabilidad, etcétera, de la investigación que se logra. Por supuesto, muestran cosas que pasan, pero si yo tuviera que decir qué pasa realmente, y como van a ver en la siguiente, la mayoría son estudios de caso, que inclusive se le llama estudios de caso, pero no se sabe por qué se llama estudio de caso, o más bien, se le llama estudio de caso porque se hace en una sola escuela, o en dos, que es la mía y la de mi amiga, y ahí tengo posibilidad de entrar. Otra cuestión que tiene que ver con estas limitaciones de la investigación educativa es la gran dificultad para entrar a las escuelas a hacer investigación. Es absolutamente, para quien no pertenezca al gremio, al gremio docente, no estoy hablando de ningún sindicato en particular, estoy hablando del conjunto del campo de la educación, de las personas que trabajan en la educación o que trabajamos. Es absolutamente difícil ingresar a una escuela a hacer investigación, a menos que uno tenga, o sea de la escuela o tenga vínculos en la escuela. Eso es una limitación grande. Por ejemplo, otra limitación grande es
la ausencia de respuesta institucional efectiva y de quién se hace responsable frente a esta problemática en las escuelas. En general, a quien se responsabiliza de esta problemática es al directivo, en última instancia. O sea, recuerdo un caso, pero ustedes conocerán mil, un alumno de preescolar que le cortó la oreja a otro compañerito por un mal uso de las tijeras, aunque hubo un mal uso doloso, parece que fue, le cortó un pedazo de oreja. Y bueno, la responsable fue la directora. Y cuando la directora me contó, le digo, pero ¿y vos estabas en ese momento, en ese lugar? No, pero yo soy la responsable de la escuela, ni siquiera el docente que estaba frente al grupo. Entonces, frente a esta situación de tanta vulnerabilidad que afecta a las y los docentes en las escuelas, es muy difícil que abran las puertas para permitir que se haga investigación educativa de a de veras. Por ejemplo, nosotros como parte de este proyecto que se mencionó acá, sobre violencia, sobre este tema en las instituciones de educación superior, queríamos hacer hicimos una encuesta en distintas instituciones de educación superior, escuelas normales, UPNs, para tener un panorama de cómo se está percibiendo la violencia, cuál es la situación de la violencia, no para balconear a nadie, sino para que fuera un insumo para diseñar después nuestra propuesta con bases más reales. Bueno, si ustedes vieran lo difícil que fue entrar a esas instituciones, y no fue que entramos porque entramos porque varios de los compañeros y compañeras que trabajan conmigo son maestros. Y entonces habían estudiado en la normal cual y en la normal tal y conocían al maestro de no sé dónde y al maestro del otro y al otro maestro, y por eso entraron a la normal a aplicar la encuesta o entraron a la UPN. Y es más, como dato anecdótico, a uno de los integrantes del equipo de trabajo, un día un bedel o un prefecto de una de las escuelas no sabía qué estaban haciendo ahí y llamó al directivo, iban a llamar a la policía, etcétera, etcétera, porque había un intruso levantando información en la escuela sobre el tema de la violencia. Entonces, digamos, está difícil hacer investigación educativa sobre esta problemática, está difícil, si no contamos con buena información, está difícil intervenir. Por eso les decía antes, como son más bien estudios de caso, y el caso por caso se entiende, se le pone caso porque es una escuela. Y como no puedo decir en el título de la investigación estudio de una escuela, queda ultra mega elegante decir estudio de caso, ¿verdad? Pero los casos hay que construirlos teóricamente, metodológicamente, eso no existe. Se le pone caso porque estoy estudiando una escuela, porque es chiquito, digamos, es una investigación acotada. Entonces, los datos, en realidad, ¿qué tanta confiabilidad puede tener lo que se encuentra, verdad? ¿Qué tanta confiabilidad, qué tanta validez, qué tanto nos están diciendo de lo que realmente sucede? Y si a eso le sumamos el enmascaramiento con el tema del bullying, que solo nos hace ver la violencia entre los jóvenes, que son el chivo expiatorio ideal, ¿verdad? Porque así nos libran a nosotros de responsabilidades y ponen el foco apuntando para otro lado. Hay temas absolutamente invisibles todavía en las escuelas, por ejemplo este que les decía antes, la violencia entre colegas, la violencia de los docentes hacia los estudiantes, y sabemos que se da, pero no encontramos investigaciones al respecto. A lo mejor en la próxima década empiecen a surgir, ¿no? Entonces, es todo un tema, y es todo un tema no menor, sigo insistiendo, porque ¿con qué información se cuenta entonces para tomar medidas, para intervenir? Y fíjense que la mayoría de las propuestas de investigación que se hacen en el campo educativo inmediatamente tienen como consecuencia la intervención. Se proponen intervenciones, ¿no? Claro, intervenciones también muy acotadas, para un grupo, para un grado, para una escuela para padres, de mi grupo, etcétera, ¿no? Bueno, estoy contando problemas, puros problemas. La otra cosa que voy a contar como positiva, porque a mí me gusta,
yo más bien soy optimista que pesimista, aunque esto que cuento parece muy triste y negro, pero no. Fíjense, a mí sí me pareció interesante destacar el énfasis que se pone en las entrevistas individuales y colectivas. ¿Por qué? Porque quiere decir que en el campo de la investigación sobre esta problemática se está privilegiando el encuentro con el otro o con la otra, el encuentro cara a cara. Porque esas investigaciones centradas en ese tipo de entrevistas lo que hacen es priorizar la mirada del otro, priorizar qué le pasa al otro, cómo está viviendo el otro esta situación de violencia. Entonces, no todo está perdido. En este campo el énfasis está puesto en dialoguemos, busquemos, analicemos esta problemática juntos y juntas, pero hace falta abrir el campo. Y hace falta, bueno, está mal que diga yo que es lo que hace falta, pero bueno, con base en esto que hemos trabajado, tal vez algo que se debería trabajar o se podría trabajar mejor es cómo respaldar a quienes tienen a cargo la conducción de las escuelas, para que no sean el jamón del sándwich, ¿me entienden? Para que no sean, claro, es re cómodo. Para los que están afuera directivos, vienen y ¡chac! Contra el directivo. Para los padres y madres y docentes, ¡chac! Contra el directivo, ¿verdad? El directivo se hace cargo. ¿Cómo fortalecer, cómo respaldar a esos directivos para que puedan pedir ayuda, para que puedan abrir las puertas de sus escuelas, para que puedan decir, sí, en mi escuela está pasando esto, no sé cómo resolverlo, vengan y ayúdenme? Pero si el directivo sabe que la manera de resolverlo va a ser sancionándolo a él, pues es absolutamente comprensible que ni permitan entrar y que además cuando hay esos problemas se minimizan, se ponen bajo la alfombra y listo, ¿verdad? Bueno. El alcance de estas investigaciones, también nos preguntamos qué tipo de investigaciones se hacía. Fíjense, predominan las investigaciones de tipo exploratorio y las investigaciones de tipo interpretativo. Las investigaciones de tipo exploratorio son aquellas que digamos que lo que están haciendo es ¿qué hay? ¿Qué está pasando? ¿No? ¿Qué sucede? Vuelvo a repetir, esas investigaciones exploratorias que son del tipo diagnóstico, por ejemplo, ¿no? El diagnóstico de mi escuela, ¿qué está pasando con la violencia en mi escuela? Como están circunscritas en la mayoría de los casos a mi escuela o a la escuela de mi amiga o de mi comadre o de mi vecina, hay que tomar con pinzas esos datos. Y además hay que tomar con pinzas algunos resultados que son, por ejemplo, el hecho de que los varones son más violentos, o sea, esta cosa que tiende nuevamente a estereotipar, que tiende a poner etiquetas y a decir, estos son así, estos son asado, estos hacen esto, estos hacen el otro. Cuando el fenómeno de la violencia también es un fenómeno que se da en el contexto de las relaciones, ¿no? Entonces, esto de asignar posiciones fijas, ¿no? Esta es la víctima, este es el victimario, estos son los espectadores, que es toda esta propuesta que hemos estado trabajando en el sistema educativo, ¿no? Este triángulo de la violencia que tiene que ver con, acá está la víctima, victimarios y espectadores. Estos tres lugares del triángulo se mueven, están desplazándose constantemente. Entonces, todo eso hay que empezar a repensarlo, ¿verdad? Bien. Y investigaciones de tipo interpretativo son aquellas que están centradas, como les decía antes, y es coherente, consistente con lo que encontramos anteriormente, centradas en investigaciones que priorizan el encuentro con el otro, el trabajo cara a cara, qué le pasa al otro, cómo interpreta el otro lo que le está pasando, ¿no? Bien, la cobertura, como les decía, ven, hay 50 estudios de caso, casi es la mitad, más de la mitad de los trabajos, con las características que les comenté para los estudios de caso, ¿verdad? Y bueno, toda esa información que encontramos la reunimos después de hacer esta primera clasificación bajo ciertos ejes temáticos. Entonces, en esos ejes temáticos, ahí están. El primero se llama Los rostros de la violencia de género. He de confesar que en ese primer eje pusimos un poco lo que no sabíamos dónde poner en otro lado, entonces lo pusimos ahí. ¿Qué son las cosas que aparecen en ese primer eje?
datos estadísticos de más a gran nivel, de menos cobertura, o sea, local, nacional, regional, etcétera. También algunas maneras de teorizar el fenómeno, etcétera. Es un poco una de Chile, una de Dulce, por eso son los rostros, ¿verdad? Distintas miradas desde distintos lugares. El segundo eje, identidades, roles y estereotipos, creo que ya hablé bastante sobre esto. Percepciones y experiencias con la violencia de género. Ahí empiezan a apuntar, digamos, experiencias no solo entre estudiantes, sino experiencias de los docentes con los estudiantes y viceversa. Vuelvo a repetir que experiencias entre docentes no hemos encontrado. Interacciones y prácticas con enfoque de género, ahí también hay una variedad grande. Por ejemplo, interacciones y prácticas entre estudiantes y docentes. En fin, ahí lo pueden consultar incluso en la página del instituto, lo pueden ver en internet, en buscadores. Bueno, excepto por eso, en general las respuestas institucionales no son, a veces no son atinadas, tampoco oportunas, y a veces no existen. Atinadas, ¿qué quiero decir con esto? Que a veces se toman medidas que en lugar de mejorar los problemas de discriminación o de violencia, parece que contribuyen a incrementarlos. Por ejemplo, no voy a decir de dónde, pero en una universidad que se hizo una investigación muy interesante, que es una denuncia además, que además curiosamente es una universidad que está certificada como una universidad libre de violencia o con equidad de género, etcétera, etcétera. Bueno, esta investigación que encontramos muestra otra versión de la historia, donde se denunciaron situaciones de discriminación y violencia en contra de las estudiantes de manera sistemática, y una de las decisiones que se tomaron para revertir esta situación fue promover un concurso de belleza. Entonces, bueno, o sea, no estuvo muy atinada, ¿verdad? Luego, bueno, les decía, a veces son desatinadas y a veces no existen, no se toman medidas, y a veces se trata de minimizar el problema, con lo cual la propia institución se está solidarizando con la violencia, ¿verdad? Al no hacer nada y dejar hacer, ¿no? Y bueno, y un último rubro al que le dimos cabida es muy incipiente, apenas encontramos 3 investigaciones, pero lo quisimos poner en un rubro aparte porque nos parece que era importante, que es el tema de los afectos y la violencia de género. Aquí en los afectos y violencia de género fundamentalmente está centrado en violencia en el noviazgo. Pero también encontramos una investigación donde se habla de la violencia que se da en situaciones afectivas entre estudiantes, y la violencia que afrontan, por ejemplo, esta investigación concretamente era la violencia que afrontan chavas lesbianas para poder externar con la misma tranquilidad, soltura y libertad su afecto por una persona, por su compañera, por su pareja. Fue una investigación, digamos, es la única que hemos encontrado de su tipo, y digamos abre un camino para empezar a mirar nuevas cosas, ¿verdad? Bien. Bueno, luego planteamos una serie de sugerencias y orientaciones para el futuro de la investigación e intervención educativa. Yo quisiera decir en este momento que esto de la incorporación de la perspectiva de género en el ámbito educativo surgió, o sea, como parte de la historia de esta incorporación, tiene que ver con lo que se trabajó, o lo que trabajaron un montón de personas, de mujeres, representantes de los distintos países, en la 4ª Conferencia Mundial de la Mujer que se hizo en Beijing,
donde se adoptaron dos estrategias para tratar de favorecer la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres, entre hombres y mujeres. Y estas dos estrategias fueron la transversalización de la perspectiva de género, que también aquí la conocemos como institucionalización también, es decir, implica incorporar la perspectiva de género, pero no solamente dando un curso o dando un taller. Transversalizar o institucionalizar la perspectiva de género, por lo menos en el ámbito educativo, pero no solo en el ámbito educativo, implica que la perspectiva de género atraviese todo lo que sucede, todos los ámbitos. Es decir, si el maestro o la maestra diseña un régimen de convivencia de su curso, ese régimen de convivencia debe incorporar la perspectiva de género. En el tipo de sanciones, en el tipo de principios que se quieren establecer, en las condiciones para una convivencia armoniosa, etc. Debe incorporarse la perspectiva de género. Si el maestro o la maestra está dando el tema, no sé, de termodinámica, voy a decir una materia de la cual no tengo la más pálida idea, pero está trabajando termodinámica, bueno, ¿cómo incorporar la perspectiva de género? Aunque más no sea mostrando la presencia de mujeres que se han especializado en la termodinámica o la ausencia de mujeres, es decir, la exclusión de las mujeres del campo de la termodinámica, que no sé qué es lo que sea, pero bueno, ¿como resultado de qué? O la exclusión de las mujeres de ciertas ramas del arte. Por ejemplo, ¿por qué recién ahora tenemos en México una mujer directora de orquesta? ¿Será porque las mujeres son menos talentosas, tienen menos inspiración musical, son más arrítmicas? ¿Qué les pasará a las mujeres que no optaban por la carrera de dirección orquestal? Debe haber algunas respuestas más allá de esos factores, ¿verdad? Aunque más no sea preguntarse por eso, eso implica que estamos incorporando la perspectiva de género aún en materias que aparentemente no tienen nada que ver con eso, ¿sí? Y no limitarnos a meterlo como un tema. Claro, hay que verlo como tema en educación cívica y ética y qué sé yo, pero si solamente lo vemos como un tema en educación cívica y ética, lo que estamos haciendo es perder la perspectiva de las mujeres y de los varones también, que han trabajado tanto para lograr esta igualdad y esta equidad. ¿Por qué? Porque la perspectiva de género y la transversalización de la perspectiva no es un tema, no es un contenido, es una estrategia. Y cuando yo hablo de estrategia estoy hablando de relaciones de poder, estoy hablando de política, ¿sí? Y esto para que también tomemos conciencia, por supuesto seguramente ustedes la tienen, pero a veces uno trabaja con compañeras, compañeros, con estudiantes, con personas comunes, silvestres, mamás, papás, etcétera, para entender que todos y todas en el lugar donde nos toca actuar, cada vez que tomamos una posición, cada vez que decidimos algo, estamos tomando una decisión que tiene consecuencias, que cambia o puede cambiar las reglas del juego. Y cambiar las reglas del juego es entrar en el campo de la política, de lo político, no de la política partidista, pero sí en el campo de lo político. Es una manera de vivir lo político, como un lugar que a mí también me toca, como un espacio que yo también debo ocupar. No solo puedo, debo y quiero ocupar. Entonces, ¿por qué me vine hasta aquí? Para decir que a 25 años de haberse puesto en vigencia o de haberse pensado en la transversalización como una estrategia política para favorecer la igualdad y la equidad entre los géneros, todavía ni siquiera aparece la palabra transversalización en la investigación educativa en México. Esto no es para que hagan ningún aplauso. Bueno, entonces hay mucho por trabajar.
hay mucho por trabajar. La otra estrategia de la que quiero mencionar rápidamente, que también se mencionó, se adoptó en Beijing, y que también la ha suscrito luego el gobierno mexicano. O sea, México ha suscrito todos estos convenios, tratados, acuerdos, comprometiéndose a implementar y a impulsar todas estas cosas. Es la estrategia que se llama empoderamiento de las mujeres. El empoderamiento de las mujeres, bueno, si ustedes miran la manera en que se ha abordado, por ejemplo, en la ley creo que es en la ley la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, creo, después me fijo aquí en mis apuntes, se ha definido desde una perspectiva individual, es decir, y se sigue pensando como algo individual. Es decir, cuando hablamos de empoderamiento, o cuando me toca hablar de esto a lo mejor con funcionarios, con docentes, con colegas, con estudiantes, es como que pensáramos en una mujer empoderada es como Paquita la del barrio, ¿no? O sea, no voy a decir la palabra porque este es un ámbito académico, pero es Paquita la del barrio o la doña. Y les puedo, sinceramente les digo, lo cual es risueño pero también es triste, que funcionarios de mandos medios de distintos ámbitos de la administración pública externan esa clase de ideas o dicen, yo soy bien empoderada. ¿Y saben por qué? No quiero decir cabrón porque no suena bien, pero ¿saben por qué es empoderada? Porque ejerce violencia contra otras compañeras y contra sus compañeros, y entonces de esa manera se siente empoderada y cree que eso es el empoderamiento. Bueno, eso es una concepción centrada en el individuo y centrada en una especie de, no tenía poder, pero ahora que lo tengo, ya van a ver de qué se trata. No, nada que ver con lo que es el empoderamiento. El empoderamiento implica, sí, un cambio interno, que uno pueda afirmarse, pueda decir lo que piensa, lo que quiere, etcétera, pueda tomar decisiones, pueda exigir lugares, etcétera. Pero es un trabajo que se tiene que hacer con la comunidad también, no es un trabajo individual, es un trabajo entre el individuo en estrecha relación con su comunidad. ¿Cómo uno se puede empoderar si está sola? ¿Cómo una puede, por ejemplo, me imagino que a lo mejor aquí a las compañeras les puede haber pasado, cuando uno va a reuniones que hay puros hombres y una mujer o dos? Híjoles, está bien difícil para poder abrir la boca. Yo recuerdo, le digo a mis estudiantes, y no lo creen, pero sí se los aseguro que es cierto, recuerdo que cuando empecé mi camino académico, a estudiar en la academia, cuando escuchaba una ponencia como ahora, y se me ocurrían preguntas o se me ocurrían ideas que quería compartir, y empezaba a pensar que iba a tener que hablar en público y me daban unas taquicardias que parecía que me iba a dar un infarto. Entonces yo decía, no, y respiraba. O sea, era casi un ataque de pánico el que me daba de solo pensar que iba a ponerme a hablar en un espacio público. Entonces, bueno, me decía, no. Cuando me tranquilizaba, ya se había ido el conferencista, ya había pasado. Después me tocó estudiar en la universidad. En la universidad me di cuenta, y sobre todo cuando estaba en el doctorado, que habíamos un montón de mujeres que nos sentábamos en el centro del salón y un montón de compañeros que se sentaban en las orillas más bien, ¿no? Entonces los compañeros nos dejaban hablar y nosotras hablábamos, así como hablamos a veces las mujeres, y como yo soy muy propensa a hablar así nerviosa y gesticulando, lo cual no impresiona bien, sobre todo en un ámbito académico de doctorado, porque yo me puse a observar que mis compañeros varones, luego de que todas las mujeres habíamos externado con cierta inseguridad nuestras opiniones e ideas, muchas veces retomaban nuestras ideas, solo que las decían así como más aplomados, muy acá, muy acá, muy acá, y entonces obviamente
nosotras quedábamos como tábanos sin cabeza, o sea, así, ¡ah! Y las ideas eran las mismas, a veces retomaban las mismas ideas. ¿Y qué nos pasaba? ¿Éramos sonzas? No, es que el hecho de tomar la palabra no es una práctica habitual para las mujeres. Y si a eso, esperen que me voy a ahogar, y si a eso le sumamos que cuando hay compañeras en el grupo se solidarizan con los varones o entran en juegos de seducción con los compañeros o etcétera, etcétera, bueno, estamos más solas que la una, ¿verdad? O sea, estamos absolutamente solas. Entonces, empoderar significa que los varones, porque miren, además hay todo un discurso que a mí se me hace un poquito ingenuo con respecto al empoderamiento, y que es que los varones colaboren, contribuyan, ayuden, apoyen. Sí, hay muchos varones que se solidarizan, pero porque han hecho estudios de género y porque trabajan masculinidad, porque solitos. ¿Quién quiere dejar sus privilegios? ¿Quién quiere dejar sus ventajas? ¿Quién quiere dejar sus beneficios? Si no hay un trabajo de reflexión sobre sobre esos beneficios que obtengo de ocupar una posición dominante, ¿por qué los voy a dejar? Les cuento una anécdota, les cuento dos anécdotas, una que es más triste que la otra. La menos triste o la más jocosa. Yo tengo un alumno que es supervisor de escuelas y trabajábamos en un seminario, estuvimos trabajando mucho tiempo y era un seminario de estudio, así que leíamos, reflexionábamos, bueno. Y uno de los textos que leímos fue un texto de un autor que se llama Robert Connell, que es un texto antiguo, pero que es un texto que podríamos decir ya es clásico, donde habla de distintos tipos de masculinidades, ¿no? Y uno de los tipos de masculinidades es una masculinidad que se llama cómplice. Y es una masculinidad donde los varones parece que se solidarizan mucho con las mujeres, pero no hay que llamarse a engaño, porque no es así. Entonces, parte de esa complicidad hace que los varones, bueno, me fui de un ejemplo al otro, voy con el ejemplo triste entonces. Y entonces yo recuerdo que en ciertos contextos donde he tenido la oportunidad de compartir con colegas que estudian género, que trabajan temas de género, que trabajan masculinidades, no faltaba la ocasión para que aludieran a sus queridas amigas feministas, así en este tono peyorativo, que es ofensivo, es completamente ofensivo. Yo no quiero ser amiga querida de ese maestro especialista en masculinidades, porque ese maestro especialista en masculinidades no ha dejado su situación de privilegio, y al hablar utiliza esa expresión, mis queridas amigas feministas, utiliza esa expresión para descalificar planteos de las queridas amigas feministas, de quienes además se está burlando por utilizar esa manera de referirse a ellas. ¿O me equivoco? Bueno, cuando son las queridas amigas feministas las que les han abierto las puertas para que ese colega esté presente en cuanto evento académico a ustedes les guste pensar y recordar, ¿no? Bien, entonces, ese es un ejemplo de masculinidades cómplices. Ay, soy re amoroso, soy divino porque ayudo a mi mujer, yo lavo los platos, cuido a los niños, voy a la escuela, pero mis queridas amigas feministas me tienen hasta el gorro, ¿verdad? Bueno, eso es un ejemplo de masculinidad cómplice. Este compañero, colega, que es supervisor, leyendo ese mismo artículo, en ese artículo Connell habla de lo que son las masculinidades, los dividendos patriarcales de la masculinidad, es decir, los beneficios que obtienen los varones de estar ocupando posiciones de dominio. Beneficios tan pequeños, pero que no son tan pequeños, como el hecho de que una sea la que se levanta de noche a hacer así al niño, etcétera, ¿no? De ahí para adelante piensen cuántos beneficios, ¿no? Entonces, este maestro se me acercó, o sea, lo compartió con las compañeras, y me dice: Ali,
Yo creía que era una persona absolutamente equitativa y promovía la igualdad de género con mis colegas mujeres. Pero he descubierto a partir de esta lectura cuánto me he beneficiado por el hecho de ser supervisor en un gremio ocupado mayoritariamente por mujeres. El hecho de ser varón en un contexto de trabajo ocupado por mujeres ha implicado que yo he tenido un montón de apoyos, de ayudas, de consideraciones, me han aguantado muchas cosas, etcétera, etcétera. Pero ¿sabes qué? No estoy dispuesto a renunciar a esos beneficios, me dice. Entonces le dije, bueno, mira, hasta hace 5 minutos, ¿qué le íbamos a hacer, verdad? Recibías beneficios, dividendos patriarcales de la masculinidad sin darte cuenta. Es decir, había que perdonarte porque no sabías lo que hacías. Pero de 5 minutos a esta parte, cada vez que vuelvas a ocupar, a beneficiarte con esos dividendos, primero que te vas a dar cuenta de lo que estás haciendo, y segundo, que si lo sigues haciendo, en lugar de inconsciente, te voy a llamar con otra letra grandota, con otra palabra grandota que empieza con C, ¿verdad? Bueno, ¿por qué llegué hasta los dividendos patriarcales? ¿Por qué? Porque venía hablando de las 2 estrategias. Esas 2 estrategias todavía no se han trabajado en el ámbito educativo. En el ámbito educativo nos hemos dedicado, vuelvo a repetir, a los roles, a los estereotipos y a las identidades, que hasta cierto punto lo que contribuyen es a reproducir lo que queremos cuestionar. Vuelven a ubicar a las personas en lugares fijos, ¿no? Pero ¿qué pasa con esta otra manera de mirar todo el campo educativo? Como les decía, hago un régimen de convivencia, meto la perspectiva de género. Enseño una materia extraña, me las ingenio para meter la perspectiva de género. Resuelvo un conflicto y tengo en cuenta que esas personas no solo son alumnos, son alumno y alumna, y que ahí se están jugando relaciones de poder. Aplico una sanción, por ejemplo. Hay una tendencia muy fuerte, según lo muestran los estudios de caso, a culpabilizar a las chicas cuando los varones les faltan el respeto, ¿no? Hay una tendencia, si no se da a respetar, bueno, ¿hasta cuándo vamos a seguir con eso, con ese discurso? Eso hay que modificarlo, ¿no? Hay una tendencia muy fuerte a que se castiga por igual, cuando en realidad la chica ha sido víctima. No se puede, ahí no hay equidad. Ahí no hay equidad. Entonces, meter la perspectiva de género en el tipo de sanciones, meter la perspectiva de género en el tipo de bromas que yo hago dentro del salón, cuando a los varones los llamo de ciertas maneras y cuando a las chicas, por ejemplo, una encuesta que aplicaba un cuestionario y el maestro le dice, usted fulana ponga sexo diario, ¿no? Esos no son bromas, esos son agresiones, ¿no? Entonces, meter la perspectiva de género en todo lo que hacemos, ¿no? Bien. Bien. Sigo. Aquí están algunas sugerencias que surgen. Ya estamos, ¿no? ¿Con el tiempo? Concluye. Ok. Cosas que ya dije, ¿verdad? Incorporar la perspectiva para analizar todas las violencias. ¿Por qué? Porque si volvemos a la noción de género como una categoría que se refiere a las relaciones e interacciones que se dan entre sujetos y a la manera de organizar las relaciones sociales, tal vez la violencia de género es una manera, y acá viene a ver, atención, como les digo a mis alumnos, abran las orejas porque ya estamos cansados todos y ustedes más. Tal vez habría que empezar a pensar la violencia de género no como un caso más de la violencia, que hay económica, que hay física, que hay psicológica, que hay de acá, que hay de allá, sino tal vez la violencia de género es una manera de asegurar y de castigar a quienes se dan el permiso de salirse de los famosos roles, estereotipos e identidades. ¿Qué tal si empezamos a pensar la violencia de género en esos términos? Es decir,
Cuando decimos la consecuencia de salirse de los roles, esa es la consecuencia, que sufrimos violencia, esa es la violencia de género. Es un recurso, es un medio a través del cual la gente la podemos volver a encauzar y meterla en el huacal del sexo y del género. ¿Se entiende? Entonces, es una manera diferente de pensarla, es ponernos en otro lugar, no es un caso más. Y entonces yo puedo decir, ay no, en mi escuela no hay violencia de género. No, a lo mejor no está dado ese caso, pero hay muchos componentes de género en las situaciones de violencia que se dan entre tus alumnos o que se dan entre tus maestros. Y esa es otra manera de mirar. Y esos componentes de violencia, esos componentes de género que se dan en las violencias entre tus estudiantes y tus alumnos y qué sé yo, tienen que ver con que la maestra fulana se salió del huacal y se salió de los estereotipos y de lo esperado y de la actuación correcta del género. Y el alumnito perengano y no mostró la suficiente hombría. O el alumnito sutano, y bueno, tiene que darse a respetar. ¿Y los hombres cómo se dan a respetar? A golpes. ¿Sí se entiende? Bueno, bien. Creo que ya lo hemos dicho. Sigo, avanzo página. Bueno, acá en relación con los sujetos de estudio sí me gustaría decir y enfatizar la necesidad de estudiar a los grandes invisibles del sistema educativo, que son los administrativos, el personal de maestranza y por supuesto los padres y madres de familia. Pero administrativos y personal de intendencia, esos personal es absolutamente invisible y tienen un vínculo cotidiano con los alumnos, con los docentes, que es muy importante, ¿no? Otra cosa que sería importante de trabajar, dialogar con las diversidades, no centrarnos exclusivamente en un campito. Por una experiencia que hice ahora hace poco, que no puedo contar porque no tengo tiempo, pero me llevó a pensar, y a partir de la experiencia de recorrer muchos lugares del país, dando talleres, conferencias, charlas, pláticas, lo que sea, van los especialistas, ¿no es cierto? Los especialistas en género, los especialistas en sexualidad, los especialistas en diversidad étnica, los especialistas en violencia, los especialistas en tal cosa, cada quien le da su tallercito a los maestros, ¿verdad? Entonces, si el maestro no recibió el taller de sexualidad, cuando hay un problema de sexualidad en el aula, hay que llamar al del aula de enfrente porque ese sí le dieron el taller y a mí no, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, cuando la o el maestro está en el salón de clases, lo que enfrenta todas las diversidades, o sea, está enfrente de la diversidad total. Todo lo que pasa entre personas que tienen sexo, género, pertenecen a distintos grupos culturales o étnicos, tienen determinadas edades, tienen determinada condición social, económica, creencia religiosa, creencias y prácticas sexuales, etc. Entonces, tal vez, se ha hecho muchísimo. Yo todo esto que lo digo de esta manera así un poco jocosa y tratando de hacerlo ameno, no implica descalificar el trabajo que se ha hecho, pero ¿qué pasos seguir dando hacia adelante? Y tal vez es el momento de tratar de empezar a dialogar con todas las expresiones de la diversidad. Lo cual no implica no especializarse, se requieren especialistas en los distintos temas, pero para que los docentes en las escuelas puedan operar y puedan hacer un cambio y puedan hacer una diferencia y puedan trabajar en pro de la diversidad, más que especializarse en un campo, lo que se necesita es un diálogo interdisciplinario entre expertos y pensar cómo se baja eso, cómo se baja concretamente a las escuelas, cómo se afronta concretamente toda esa diversidad que se me presenta cuando me paro frente a un grupo. ¿Se entiende? Y no
es tan difícil, no puedo contar la experiencia, pero acabo de estar en una escuela de verano con un grupo de docentes, 80 docentes, voy a apantallar, voy a decir en Europa, pero docentes frente a grupos de primaria, de secundaria, de preparatoria, de universidad, etcétera, donde lo que trabajamos fue eso, fueron las diversidades pensadas desde los docentes y con los estudiantes y para los estudiantes. No trabajamos grandes teorías, no hubo teorías, hubo muy poca teoría. Había mucha riqueza teórica en los maestros que nos enseñaban, pero en ningún momento nos dijeron, como a veces hacemos nosotros, porque dice Bourdieu y porque dice Foucault. Y fíjense que había maestros franceses ahí que podrían haber dicho porque dice Foucault y hablaban de un compatriota, ¡oh, qué orgullo!, ¿verdad? Y había alemanes, podrían haber dicho porque dijo quién sabe quién. No, en ningún momento lo que se pensaron fueron cosas concretas, cómo bajarlo concretamente y cómo trabajarlo concretamente. Y no me pareció tan complicado, ¿no? Entonces, a veces, por muy distintas razones que no son el tema de esta charla, pero podemos pensarlo desde la teoría de los campos de Bourdieu para meter una inyección de podemos pensarlo desde la teoría de los campos de Bourdieu para explicar por qué a veces nos aferramos tanto a nuestras pequeñas parcelas y subdividimos tanto los campos que luego esos campos se transforman en espacios prácticamente inabordables, intratables. Bueno, ¿qué más? Volver la mirada a las relaciones escuela-familia, escuela-comunidad. Eso se ha trabajado muy poquito también. ¿Qué más? En relación con las propuestas de intervención, bueno, la mayoría de las propuestas de intervención es un clásico que la investigación educativa, sobre todo que se hace como tesis, termina en una intervención. O sea, ¿qué es una intervención? Es alguna propuesta para resolver el problema. Un tallercito, un cine debate, una campaña de afiches, etcétera, ¿no? Eso, los maestros ya tenemos una larguísima experiencia. No hace falta que nadie nos venga a dar un taller para que nosotros, sin saber nada del tema, le digamos 40 estrategias para intervenir en el tema que sea. De eso nosotros le podemos explicar a los especialistas. Y en lugar de eso, pensar en estrategias a mediano y largo plazo, por ejemplo, y sobre todo evaluar el impacto. Aunque yo haga una intervención en mi grupo, bueno, ¿qué pasó en el proceso? ¿Qué pasó dentro de 2 meses? ¿Qué pasó? ¿Qué se necesita reforzar? Porque si yo solamente doy un taller de 4 días y después, adiós, bueno, adiós con todo, ¿verdad? En cambio, si doy el taller de 4 días y observo qué pasa en mi salón de clases y me doy cuenta de que cambió esto pero no cambió esto, etcétera, 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 eso es dar seguimiento, eso es hacer evaluación y eso puede tener mejor efecto, mejor resultado. Después la van a poder leer también en el artículo si les interesa. Y creo que aquí está más o menos en esta síntesis final la he ido presentando. Otra cosa importante que no se hace, visibilizar y denunciar la permisividad de los adultos en relación con las violencias de género en los planteles y también visibilizar las alianzas entre los adultos y los estudiantes en relación con las violencias, no solo la de género, en relación con las violencias, ¿no? Hacer visibles esas solidaridades que a veces se dan como una manera o como una estrategia que el docente a veces es la única que encuentra para que no lo aplasten, que no le pasen por arriba, etcétera, ¿no? Todo esto tal vez, insisto, requiere mucho más énfasis en la dimensión institucional, en las respuestas institucionales que se dan a la problemática. Se deja muy a veces a la deriva y solo al docente o a la docente, y bueno,
y es un poco un sálvese quien pueda, ¿no? Entonces, un poco también la investigación educativa lo que está mostrando es la necesidad de una intervención y de una reflexión institucional mucho más organizada, sistemática, comprometida, no un deslindar responsabilidades y a ver quién tiene la culpa y dónde quedó la bolita, sino más bien un cómo entre todas y todos, porque somos adultos, porque somos los responsables de la educación, ¿qué es lo que podemos hacer para atender, disminuir, prevenir y erradicar esta problemática de las escuelas? Y colorín colorado, esta presentación se ha terminado. Encontré la manera de intervenir con esto que acaba usted de comentar, que he visto un problema muy fuerte en escuelas, obviamente yo tampoco digo dónde ni cómo ni cuándo, pero supimos de un problema muy fuerte que no fue a través de la Secretaría de Educación Pública, sino a través de otra instancia diferente, donde en una escuela secundaria se apostaba por parte de dos maestros, de dos profesores, a las chicas de segundo y tercero secundario. Cuando supimos esto, yo trabajo en la Secretaría de Educación Pública, tratamos de hacer algo. Y todas las puertas se nos cerraron. Cuando usted dice esta conclusión que me encanta, de visibilizar y denunciar la violencia de los adultos en relación con las violencias que tienen los planteles, aunque no es entre adultos, porque aquí estamos hablando ya de una cuestión de acoso, sí, de acoso muy, muy fuerte de un adulto o de adultos hacia adolescentes, es que en la experiencia de nada sirve la denuncia, o sea, que se visibilice, e inclusive se denuncie porque yo entonces lo hice a través de otros medios y sin embargo tampoco funcionó, o sea, nada más se quedó ahí. Es que no aterrizamos, como usted bien dijo ya, en la intervención directa, en el control de procedimientos o el establecimiento de procedimientos indispensables para hacer que esa denuncia proceda y tenga un efecto. Porque cuando se le comentó a las instancias que se consideraban pertinentes, inmediatamente se lavaron las manos y dije que si los padres o tutores no denunciaban, ellos no podían hacer nada. Yo hablaba no de una cuestión de índole jurídica, yo hablaba de una cuestión de índole administrativa e incluso laboral, que ahí sí creo que tendría intervención el patrón, que sería la Secretaría de Educación Pública. sí. Sin embargo, al contrario, encontré muchos posicionamientos de lavarse las manos y de decir no le entramos porque nosotros no somos competentes. Sí. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, que es una constante, ¿no? O sea, así como tu caso, hay muchos y muchísimos casos. Dos cosas. Una, viola la ley. La ley de acceso prevé esto y lo tipifica como delito. Entonces, por lo menos en este momento se cuenta con una ley. Hay que seguir trabajando, no hay que bajar los brazos. No hay de otra, aunque sea desmoralizante. Por eso forma parte de la estrategia de empoderamiento el trabajar con otros, ¿no? Y con otras. Si trabajas sola, te desgastas y hasta te puede ir mal. Entonces una estrategia es trabajar con otras y otros, y hay que seguir trabajando. Se cuenta con ahora un marco jurídico, tendrá sus debilidades, tendrá sus problemas, pero hay, y antes no había. Otra cosa importante, hoy en día, y aunque sea terrible y desmoralizante, hoy se empieza a nombrar esa violencia y se reconoce como tal. Una violencia que ha existido en el sistema educativo, es histórica, bueno, es un paso adelante. Te lo digo para qué, para decir, vamos a echar un poco más de carbón en esta máquina para que pueda seguir funcionando. Hay que seguir trabajando, y no sola, hay que trabajar en equipo, hay que trabajar, es comprensible que los padres no denuncien porque les da miedo. Todos vivimos en una situación en que no solo nos da miedo denunciar la violencia de género, hay otras violencias que nos asaltan cotidianamente y que a veces no sabemos si hacer la denuncia o no. Entonces, hay que seguir trabajando. No estoy con esto, como te digo, minimizando el problema, pero creo que se han dado pasos, creo que hay pasos importantes, hay avances, hay una ley, eso es importante. Hay una conciencia de que eso es un delito, se habla de eso como delito.
tú en este momento lo estás manifestando aquí. En fin, hay que seguir trabajando, ¿no? Hay que seguir trabajando. ¿Alguien más? Aquí la señora. Adelante. Primeramente, felicidades por esta charla tan amena, de verdad, muy amena. Y bueno, pues soy maestra jubilada, estoy militando en la Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos. Ajá. Y hace aproximadamente 3 años se nos invitó a participar en alguna investigación a las y los integrantes de la academia de algún tema que fuera de nuestro, digamos, interés. Uh-huh. Me apena decirle que pues fui un poco investigadora sin tener el perfil, sin conocer a ciencia cierta muchas cosas, pero con la atinada dirección de la doctora Tania Mesa, pues estuvimos trabajando y yo elegí el tema del acoso sexual en escuelas secundarias. Y precisamente porque yo creo, porque usted decía, quienes somos maestras, tuve la posibilidad de entrar a todas las secundarias de aquí de Pachuca. Sí. Estuve entrevistándome con las trabajadoras sociales, un trabajador social que encontré en mi escuela. Les apliqué un pequeño cuestionario, muy sencillo, pero creo que lo más nutritivo que encontré fue precisamente sus comentarios, que muchas veces estaban al revés de los cuestionarios que se habían aplicado, y me encontré con varias sorpresas. En algunas escuelas realmente los directivos casi desordenaron a los trabajadores y trabajadoras sociales, que ahí no pasaba nada. Aunque fuera de eso me comentaban algunas cosas. Y realmente a mí me sorprendió porque precisamente en una escuela donde llegué estaban las trabajadoras sociales muy preocupadas porque se estaba dando el caso de un maestro de educación física que acosaba a las muchachas, aprovechaba el hecho de ponerlas en, digamos, no en pants, sino en shorts. Las hacían que se agacharan y el maestro las veía, etc. Incluso tenía su novia, una muchacha de tercer año, pero había, pues la queja se quedaba pendiente porque había amenazas por parte del maestro. En otra escuela, no fue el maestro, el director del que me dio, la trabajadora social me había comentado de una chica que denunció el acoso de un maestro y se atrevió la muchacha, o sea, me sorprendió mucho porque inclusive llevó una grabadora y grabó cuando el maestro le estaba invitando a salir. Entonces, para que no digan que dio medidas. Y sí se puso a disposición del maestro. Desgraciadamente el castigo más grande es cambiar la descripción. Yo pienso, aunque la investigación aquí en México no es, o sea, no es que se le da la importancia que se tiene, pienso que es muy importante que se visibilice a través de las investigaciones esta clase de situaciones. Sobre todo, nosotros llevamos el libro ya hecho, lo llevamos a la SEP, lo entregamos y platicamos acerca de estas cosas. Desgraciadamente no hice un seguimiento, no supe absolutamente qué se hizo, pero sí considero también importante que se prepare a las maestras y los futuros maestros. Creo que hay que revisar planes y programas, y no nada más en la cuestión, digamos, en la cuestión académica tocar cosas tan importantes como la sexualidad humana, como los derechos humanos, como la equidad de género, porque los maestros y las maestras de verdad, y me apena decirlo, no todos estamos preparados en esas temáticas. ¿Y qué vamos a enseñar? Simple y sencillamente la forma tradicional de siempre de portarnos como el que yo sé, tú te callas, y no permitir a los niños que se expresen. Entonces, a mí sí me preocupa esta situación, digo, porque
a veces las autoridades no hacen mucho caso. De todas maneras, esta plática, este compartir lo que usted ha hecho, bueno, me felicito de estar aquí, porque me renueva ese interés por seguir haciendo esta clase de cosas. Qué bueno, ya ven, ella está en la Comisión de Derechos Humanos, otra persona que está en la SEP, y así se va armando la red, ¿no?, de gente que puede trabajar sobre estas problemáticas, ¿no? Bueno. ¿Alguien más? Muy bien, pues damos por concluida la sesión. A nombre de la doctora Rocío Ruiz de la Barrera, directora general, que pido un aplauso para ella porque nos estimula. Le entrego su reconocimiento a la doctora Lisa Pereda. Muchas gracias. Y un regalito de la doctora Rocío Ruiz, que es característico. Qué bonito, qué bonito. Muchas gracias. La próxima semana nos visitará la doctora Cristina Herrera con el tema discursos y prácticas en torno a la prevención y atención de la violencia en el sector salud. Y les recuerdo que mañana a las 6, allá por el Teatro Romo de Vivar, tenemos nuestro cine debate de equidad de género que está bien interesante. Muchas gracias y buenas tardes.